Usted no sabe qué hacer con tanto dinero, suegro. Es solo un viejo carpintero. Esas fueron las palabras exactas de Silvia, la mujer de mi hijo Carlos. No las gritó. Ni siquiera levantó la voz. Las pronunció en un susurro gélido mientras recogía las tazas de la mesa, pero en el silencio de aquella casa que yo mismo había levantado viga a viga, resonaron como un martillazo. No eran una simple opinión malintencionada, eran una sentencia firme, una declaración de que mi vida entera, mi oficio, mis manos agrietadas por la gubia y el serrucho, me invalidaban por completo para custodiar el legado que mi otro hijo, Javier, me había confiado al morir. En ese instante, bajo la mirada calculadora de mi nuera, comprendí que ya no era un padre, sino un obstáculo. Me llamo Mateo, tengo 82 años, y he vivido cada uno de mis días en este pequeño pueblo de Asturias, un lugar donde el olor a tierra mojada se funde con el humo de las chimeneas en las mañanas de invierno. Fui carpintero, como lo fue mi padre y antes mi abuelo. Es un oficio que no promete fortunas, pero sí enseña una dignidad silenciosa, la que nace del trabajo bien hecho. Mis manos aprendieron el lenguaje secreto de la madera, a sentir su veta, a predecir dónde cedería, y dónde mostraría su fortaleza. Con ellas aprendí que las cosas más valiosas y duraderas del mundo se construyen con paciencia, con respeto por el material que se tiene entre manos, y sobre todo, con un propósito honesto. A mi Elena la conocí en la fiesta del pueblo, una tarde de verano en la que el aire olía a sidra dulce y a hierba recién segada. Solo bailamos una pieza, una jota lenta y torpe, pero fue suficiente. Supe en ese mismo momento que había encontrado la viga maestra que sostendría el armazón de mi vida. Nos casamos un año después, sin más patrimonio que un pequeño terreno que su padre nos cedió como dote. Aquí construiremos nuestro hogar, Mateo, me dijo, y en su sonrisa cabía toda la luz del sol de agosto. Y así lo hicimos, con nuestras propias manos. Yo corté los árboles, preparé las vigas, levanté las paredes. Cada clavo hundido, cada tabla lijada, guarda el eco de nuestras risas, y el sudor de mi frente. Esa casa fue nuestro refugio, el mapa físico de nuestro amor compartido. Elena plantó el rosal que todavía hoy trepa por la fachada, buscando el sol, y fue ella quien eligió el color azul intenso de las contraventanas, un azul que, según decía, le recordaba al mar en los días de calma. Tuvimos 2 hijos, Javier y Carlos, tan distintos entre sí, como el roble robusto y el pino flexible. Javier heredó la bondad infinita de su madre y mi amor por las cosas bien hechas, aunque él no lo aplicó a la madera, sino a los complejos mundos de los números y los ordenadores. Era un muchacho brillante, un genio silencioso que observaba el mundo con una curiosidad profunda y serena, siempre buscando la lógica oculta tras las cosas. Carlos, en cambio, siempre tuvo los pies más anclados en la tierra, o más bien, en lo que la tierra podía ofrecerle. Era ambicioso, práctico, y desde muy joven su corazón pareció latir en un lugar lejano, un lugar donde el éxito no se medía por la solidez de una silla bien ensamblada, sino por las cifras de una cuenta bancaria. Se quedó cerca del pueblo, sí, pero su espíritu siempre pareció estar de viaje, persiguiendo una fortuna que, según él, le era debida. Nunca entendió la paz que yo encontraba en el taller, entre el aroma del serrín y el barniz. Para él, mi vida era un fracaso silencioso, una oportunidad perdida de acumular riquezas en lugar de recuerdos. Javier se fue a la ciudad a estudiar, con una maleta de cartón y la promesa de volver siempre que pudiera. Allí se enamoró perdidamente de una chica llamada Lorena. Era hermosa, inteligente, de eso no cabía duda, pero yo siempre percibí en sus ojos una frialdad que me inquietaba, un brillo metálico que no casaba con la calidez de mi hijo. Estuvieron juntos 5 años, los años más duros, mientras Javier luchaba por sacar adelante su pequeña empresa de tecnología con más sueños que dinero. Fueron tiempos de escasez, de noches sin dormir y deudas que se acumulaban como las hojas en otoño. Lorena, finalmente, se cansó de esperar. Le dijo que no estaba dispuesta a vivir una vida de incertidumbre, que ella aspiraba a más seguridad. El abandono de Lorena lo rompió, pero también lo forjó de una manera inesperada. Aquella herida profunda se convirtió en el combustible de una determinación feroz. Se volcó en su trabajo con la tenacidad de quien no tiene nada que perder, y todo por demostrar. Y triunfó. Vaya si triunfó. Su pequeña empresa se convirtió en un gigante tecnológico, una referencia en todo el país.
Ganó más dinero del que yo podría contar en 10 vidas, una fortuna que a mí me parecía casi irreal. Pero la fama y la riqueza nunca consiguieron alterar su esencia. Seguía siendo mi Javier, el niño que me ayudaba a barrer las virutas del taller y que escuchaba mis historias con fascinación. Cada vez que volvía a casa, su ritual era el mismo. Dejaba el coche de lujo aparcado en la entrada y venía a buscarme al taller o al porche. Se sentaba a mi lado en el banco de madera que habíamos construido juntos cuando él apenas tenía 12 años, y allí nos quedábamos, hablando durante horas. Me contaba sus éxitos y sus miedos, y yo le hablaba de los inviernos largos y de cómo la madera se comportaba con la humedad. Eran conversaciones sencillas, pero en ellas se mantenía vivo el hilo invisible que nos unía, un lazo más fuerte que cualquier distancia o fortuna. Él nunca olvidó de dónde venía, quién era su gente, ni el valor de las manos que lo habían criado. Hace 6 meses, un accidente de coche me lo arrebató para siempre. El dolor fue como si me hubieran arrancado el corazón del pecho con unas tenazas rojas de fuego. El mundo, de repente, se volvió gris, mudo, sin sentido. En la lectura del testamento, llegó la sorpresa que lo cambiaría todo. Javier me había nombrado heredero universal de toda su inmensa fortuna. 24 millones de euros. A mí, un viejo carpintero que siempre había vivido con lo justo, con lo que daban mis manos. La nota de su abogado, leída con voz solemne, decía: para que mi padre, el hombre más digno que he conocido, no tenga que preocuparse por nada el resto de su vida. Y para que use este dinero para hacer el bien, como él me enseñó. Al principio, tras conocerse la noticia, Carlos y Silvia se mostraron increíblemente atentos, casi serviles. Me visitaban a diario, me traían la comida en recipientes de plástico, me preguntaban con falsa solicitud cómo me encontraba. Pero no tardé en darme cuenta de que sus visitas tenían un propósito muy distinto a consolar mi duelo. Sus conversaciones, de manera sutil pero insistente, giraban siempre en torno al dinero. Padre, esa es una responsabilidad demasiado grande para usted a su edad, decía Carlos con tono grave. Deberíamos ayudarle a gestionarlo todo, para que no cometa ningún error. Silvia, con su sonrisa afilada como un formón, añadía: piense en el futuro de la familia, Mateo. En sus nietos, en su legado. Yo, todavía aturdido por la pena, apenas respondía a sus insinuaciones. Me limitaba a asentir con la cabeza, a refugiarme en los recovecos de mis recuerdos, en el eco de la voz de Elena que a veces creía oír en el crujir de las vigas de la casa por la noche. Me sentía a la deriva en un mar de cifras y de palabras que no entendía, y ellos lo sabían. Aprovecharon mi vulnerabilidad, mi silencio, para empezar a tejer su red a mi alrededor. Cada día, la malla se hacía un poco más estrecha, más asfixiante, pero yo, sumido en mi dolor, no tenía fuerzas para oponerme. Solo quería que me dejaran en paz con mis fantasmas. La tensión comenzó a crecer de forma casi imperceptible, como una grieta fina en una tabla de roble. Empezaron a tomar pequeñas decisiones sin consultarme, como si yo ya no fuera el dueño de mi propia casa. Cambiaron los muebles del salón, los que Elena y yo habíamos elegido juntos, porque según ellos, estaban muy viejos y pasados de moda. Luego, empezaron a hablar de vender la casa para mudarnos todos a un piso, más moderno y funcional, en la ciudad. Cada sugerencia era una puñalada directa a mi historia, un intento de borrar la memoria de Elena de cada rincón. Yo me mantenía en silencio, observando, viendo cómo sus ojos ya no me miraban a mí, sino a través de mí, calculando el valor de todo lo que me rodeaba. Y entonces llegó aquella mañana. La mañana en que Silvia, con una calma aterradora, pronunció la frase que lo cambió todo, la que me despertó de mi letargo de dolor. Usted no sabe qué hacer con tanto dinero, suegro. Es solo un viejo carpintero. Lo dijo con una serenidad que revelaba que no se trataba de un pensamiento fugaz, de un desliz, sino de una convicción profunda y arraigada. En ese preciso instante, comprendí la verdad con una claridad dolorosa. Para ellos, yo ya no era un padre ni un abuelo. Era un estorbo. Un viejo incompetente sentado sobre una fortuna que ellos, en su arrogancia, creían merecer por derecho propio. Me quedé completamente quieto, con la mirada fija en la taza de café que se enfriaba sobre la mesa, viendo cómo el vapor se desvanecía en el aire. No respondí ni una sola palabra. Mi padre siempre me enseñó que la verdadera dignidad, como la madera de buena calidad, no necesita gritar para demostrar su fortaleza.
Pero en mi interior, en lo más profundo de mi ser, algo se rompió de forma irreparable. Y, al mismo tiempo, de entre esos escombros, sentí como algo nuevo, algo sólido y resistente, comenzaba a reconstruirse con una determinación que no sabía que aún poseía. La ofensa no me había destruido, me había dado un propósito. He vivido toda mi vida en este rincón de Asturias, rodeado de montañas y valles de un verde intenso. A veces me pregunto desde qué ciudad, desde qué pueblo o país, estás escuchando mi historia en este preciso momento. Si te apetece, déjamelo en los comentarios. Le daría un poco de calor a este viejo corazón saber hasta dónde viajan mis palabras. Y si lo que te estoy contando te conmueve de alguna manera, te pido que te suscribas al canal. Así, más historias como la mía, que a menudo se pierden en el olvido y el silencio, podrán encontrar una voz y ser escuchadas por quienes todavía valoran la memoria y la dignidad de nuestros mayores. A menudo, en la soledad de mi taller, me encuentro hablando con Elena como si todavía estuviera aquí. Recuerdo sus manos, siempre ocupadas, ya fuera en el jardín o amasando pan, y su infinita paciencia. Ella solía decir que cada persona es como un mueble antiguo, con el tiempo, acumula golpes, arañazos y cicatrices, pero eso no le resta valor, sino que cuenta su historia. Nunca dejes que nadie te trate como un trasto viejo, Mateo, me decía. Tus cicatrices son las medallas de una vida de trabajo y amor. Sus palabras resuenan ahora en mi cabeza con más fuerza que nunca, convirtiéndose en el plano que debo seguir para lo que está por venir. La casa, que antes era mi santuario, se ha convertido en una especie de jaula de oro. Carlos y Silvia se mueven por ella con la seguridad de los conquistadores, reorganizando mi vida, mis espacios, mis recuerdos. Su amabilidad forzada es mucho más cruel que un insulto directo, porque está envenenada de condescendencia. Me hablan despacio, como si mi mente se hubiera vuelto lenta, y evitan cualquier tema que consideren demasiado complejo para mí. Me he convertido en un fantasma en mi propio hogar, un guardián silencioso de un tesoro que todos codician, pero cuyo verdadero valor, el de la memoria y el sacrificio, nadie parece comprender. Pero no se dan cuenta de algo fundamental. Un carpintero aprende a ser paciente. Sabe que no se puede forzar la madera, que hay que esperar el momento justo para cortar, para lijar, para ensamblar. Y yo he estado esperando, observando la veta de sus intenciones, midiendo la profundidad de su codicia. Mis manos, estas manos que ellos desprecian por estar cubiertas de callos y no de anillos de oro, son las mismas que construyeron esta casa desde los cimientos. Y si fui capaz de levantarla, también seré capaz de proteger su alma, aunque para ello tenga que desmontarla pieza a pieza, con la misma precisión y la misma determinación con la que un día la construí. La frase de Silvia fue solo el principio, la primera grieta en la presa. La ruptura definitiva, la inundación que arrasó con todo, llegó una semana más tarde, en una tarde de sábado que olía a tierra mojada y a leña quemada. Me encontraba en mi taller, el único lugar de la casa que todavía sentía verdaderamente mío, pasando con suavidad la mano por la superficie de una vieja cómoda que estaba restaurando. El aroma familiar del serrín y el barniz siempre había sido mi bálsamo, mi refugio contra el mundo. Fue entonces cuando oí voces en el salón, un murmullo que rompió mi paz. Reconocí la de Carlos, la de Silvia, y una tercera, una voz de mujer, melosa y extrañamente familiar, que me heló la sangre en las venas. Salí del taller, secándome instintivamente las manos en mi delantal de cuero, y los encontré a los tres de pie, reunidos junto a la chimenea como si estuvieran conspirando. La mujer era Lorena, la misma Lorena que le había roto el corazón a mi hijo Javier 15 años atrás, la que lo había abandonado por no tener un futuro prometedor. Estaba irreconocible y, al mismo tiempo, era exactamente la misma. Vestía un traje de chaqueta caro, de un color gris que hacía juego con la frialdad de sus ojos. Su pelo, antes largo y descuidado, estaba ahora recogido en un moño perfecto. Me miró con una sonrisa ensayada, una máscara de compasión que no lograba ocultar el brillo calculador que yo recordaba tan bien. Mateo, dijo, su voz tan suave como el terciopelo más fino y venenoso. Siento muchísimo lo de Javier. Era un hombre verdaderamente maravilloso, único. La hipocresía de sus palabras fue tan densa, que casi pude tocarla, me costaba respirar. ¿Cómo se atrevía a pronunciar su nombre, a manchar su memoria con su falsa pena? Me quedé mudo, paralizado por una mezcla de rabia y de un dolor antiguo que volvía a abrirse. Fue Carlos quien rompió el tenso silencio.
con un tono de voz que pretendía ser conciliador pero que solo destilaba impaciencia. Su mirada evitaba la mía, clavada en un punto indefinido de la pared, como si temiera que yo pudiera leer la traición en sus ojos. «Lorena ha venido a ayudarnos, papá», explicó, como si estuviera hablando con un niño. «Ahora es abogada, una de las mejores del país. Y, bueno, ella cree que, por el tiempo que pasaron juntos, tiene ciertos derechos sobre el legado de Javier. Eran como un matrimonio, al fin y al cabo. Ella lo apoyó en los momentos más difíciles, antes de su éxito. Cada palabra era una mentira cuidadosamente pulida. Un insulto a la memoria de mi hijo, a los años de soledad y esfuerzo que siguieron a su abandono. Vi el plan con una claridad meridiana, dibujado en sus rostros codiciosos. Aquello no era una visita de condolencia, era una emboscada perfectamente orquestada, y yo era la presa. Mi mirada viajó de mi hijo a mi nuera, y finalmente se posó de nuevo en Lorena. Vi la alianza entre ellos, una trinidad impía unida por la avaricia. Silvia, con un gesto teatral, sacó una abultada carpeta de su bolso de piel, y la depositó sobre la mesa de centro con un sonido sordo y definitivo. «Solo tiene que firmar aquí, suegro», dijo, abriendo la carpeta y señalando con una uña pintada de rojo, una línea de puntos al final de un fajo de papeles incomprensibles. «Es un acuerdo muy beneficioso para todos. Le cedemos a Lorena una parte justa y nosotros nos encargamos de administrar el resto, para protegerlo. Para que no tenga que lidiar con estos asuntos tan complejos y estresantes a su edad. Quieren declararme incompetente», fue el pensamiento que atravesó mi mente como una aguja de hielo. Querían usar a la mujer que le había destrozado la vida a mi hijo para arrebatarme su última voluntad, su legado. El dolor inmenso por la pérdida de Javier se mezcló entonces con una rabia fría, una rabia que no quemaba, sino que solidificaba, que me daba una extraña lucidez. Pero mi rostro no mostró nada, ni un temblor, ni un tic. Mi padre siempre me enseñó que un buen carpintero nunca fuerza la madera, nunca revela su siguiente movimiento hasta que la herramienta está a punto de cortar. Debe esperar el momento justo, cuando la veta es favorable y el pulso es firme, para hacer el corte limpio y preciso. «Tengo que pensarlo», dije finalmente, con una calma que pareció descolocarlos por completo. Esperaban resistencia, gritos, una explosión de viejo senil, pero solo encontraron un silencio impenetrable. «Dejadme los papeles. Necesito leerlos con tranquilidad, sin presiones». La sorpresa se reflejó en sus caras por un instante, antes de ser reemplazada por sonrisas de suficiencia. Creyeron que mi calma era debilidad, que mi petición de tiempo era el preludio de una rendición inevitable. «Por supuesto, suegro», dijo Silvia, con una dulzura empalagosa. «Tómese todo el tiempo que necesite. Es una decisión importante». Se marcharon poco después, dejándome solo con el veneno de sus papeles sobre la mesa y el eco de su traición resonando entre las paredes de mi hogar. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me senté en el porche, en el viejo banco de madera que Javier y yo habíamos construido juntos cuando él apenas levantaba un palmo del suelo. La luna llena bañaba el jardín con una luz fantasmal, plateada, haciendo que las rosas de Elena parecieran flores esculpidas en escarcha. Toqué mi anillo de bodas, ese simple aro de oro que ya estaba gastado y deformado por 50 años de trabajo y de caricias. Y entonces, en el silencio de la noche, recordé las últimas palabras que me dijo mi mujer, mientras su mano, frágil como una hoja seca, se aferraba a la mía en la cama de nuestra habitación. «Mateo, prométeme que nunca dejarás que te quiten la dignidad». Su voz resonó en mi cabeza, no como un eco lejano, sino como una instrucción clara y presente. «Pueden llevarse todo lo demás, el dinero, la casa, los muebles, pero no eso. Tu dignidad es la verdadera casa que hemos construido juntos, ladrillo a ladrillo, día a día. Protégela como si fuera tu vida, porque lo es». En ese momento, bajo el manto de estrellas, la promesa que le hice en su lecho de muerte, se convirtió en mi hoja de ruta. Ya no sentía solo dolor o rabia. Sentía un propósito. La pena por Javier no se había ido, pero ahora estaba acompañada por una determinación de acero. No iba a permitir que mancharan su memoria. No iba a permitir que me arrebataran lo único que me quedaba, mi integridad. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, comencé a actuar. En silencio, con la discreción de un zorro viejo. Subí al desván, un lugar que olía a polvo y a tiempo detenido,
y abrí un pesado baúl de madera de cedro que no había tocado en años. Dentro, entre mantas apolilladas y recuerdos de la infancia de mis hijos, guardaba una pequeña caja de metal oxidado. Era la caja de los tesoros de Javier, la que él mismo había preparado antes de irse a la ciudad. Contenía sus notas del colegio, su primer diente de leche envuelto en un pañuelo, una colección de canicas, y un fajo de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Eran las cartas que me escribió durante el año que siguió a la ruptura con Lorena. Las leí una por una, sentado en el suelo del desván, con un nudo en la garganta que me ahogaba. En ellas, mi hijo desnudaba su alma con una honestidad brutal. Me contaba el dolor insoportable de la traición, el desprecio con el que ella lo había tratado por ser pobre, por tener solo sueños, y no una cuenta bancaria. Describía su humillación, su sensación de no valer nada, y su promesa a sí mismo de no volver a permitir que nadie lo pisoteara de esa manera. Eran el testimonio crudo de la herida que lo había marcado para siempre, pero que también había forjado su carácter. Y en la última carta, escrita casi un año después de la ruptura, había una frase que, al leerla de nuevo, lo selló todo dándome la certeza que necesitaba. «Papá», escribía, «si algún día construyo algo grande, algo que valga la pena, te juro que lo protegeré de la gente como ella. Si algún día me pasa algo, cuida tú de lo que haya creado. No dejes que caiga nunca en manos de quienes solo valoran el oro y no el corazón, de quienes no entienden que el verdadero valor reside en el esfuerzo y la lealtad». Aquellas palabras, escritas por un joven con el corazón roto, se convirtieron en mi brújula moral, y también, sin que él lo supiera, en mi arma más poderosa. Esas cartas eran el testamento emocional de mi hijo, mucho más vinculante para mí que cualquier documento legal. Con la caja de metal bajo el brazo, bajé del desván sintiéndome otro hombre. Ya no era una víctima acorralada, sino un custodio con una misión sagrada. Lo primero que hice fue llamar a Ismael, un viejo amigo de la infancia que, tras una vida de trabajo duro, había llegado a ser juez en la audiencia de Oviedo antes de jubilarse. Hacía tiempo que no hablábamos, pero sabía que podía confiar en su juicio y en su inquebrantable sentido de la justicia. Le conté toda la historia por teléfono, sin omitir un solo detalle, desde las palabras de Silvia hasta la aparición de Lorena. Ismael me escuchó en silencio, con la paciencia que siempre lo había caracterizado. Solo me interrumpió para hacer alguna pregunta precisa. Cuando terminé mi relato, se hizo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, su voz, grave y serena, sonó como un ancla en medio de mi tormenta. «No firmes absolutamente nada, Mateo», me dijo con una firmeza que me tranquilizó al instante. «Bajo ningún concepto, tráeme esos papeles mañana mismo. Y, sobre todo, guarda esas cartas como si fueran oro. Son la prueba del carácter de tu hijo y de la catadura moral de esa gente. Vamos a hacer las cosas bien, a tu manera, sin ruido pero con solidez». Mientras tanto, la presión en casa se volvió insoportable, casi irrespirable. Al ver que no firmaba los papeles de inmediato, Carlos y Silvia abandonaron su fachada de amabilidad y la sustituyeron por una condescendencia helada, cortante. Dejaron de hablarme directamente. Hablaban de mí estando yo presente, como si fuera un mueble viejo e invisible, un estorbo que ya no se molestaban en disimular. «El abuelo no entiende estas cosas, es demasiado para él», le oía decir a Carlos por teléfono. «Hay que tener paciencia, pero se está poniendo muy terco». Cada una de sus palabras era una pequeña humillación, una astilla que se clavaba lentamente en mi orgullo, pero yo aguantaba en silencio, aferrado a mi plan. La gota que colmó el vaso, el golpe que astilló mi paciencia, llegó unos días después. Encontré a Silvia en el jardín, hablando animadamente por el teléfono móvil con un agente inmobiliario, discutiendo los detalles de la futura venta de la casa. Y entonces la oí decir con una frivolidad que me revolvió el estómago: «Sí, y el banco ese de madera del porche también hay que quitarlo. Es viejo, feo, y ocupa mucho sitio. Lo tiraremos». Aquello fue como si me clavaran una gubia directamente en el corazón. Ese banco no era un mueble. Era sagrado. Era el último proyecto que había hecho con mi Javier. Era el lugar de nuestras conversaciones. En ese preciso instante, sentí como el dolor se transformaba en una fuerza fría y poderosa. Ya no había dudas ni vacilaciones. Ellos no solo querían mi dinero, querían borrar mi historia, profanar mis recuerdos,
aniquilar cada vestigio de la vida que había construido con Elena y Javier. Querían demoler mi alma para construir encima su palacio de codicia. Fue entonces cuando tomé mi decisión final. No iba a luchar contra ellos con sus mismas armas, con gritos, amenazas o reproches. No iba a rebajarme a su nivel. Iba a responder de la única manera que sabía, como un carpintero, con un plan preciso, con acciones limpias, y con un resultado sólido e inamovible. Su desprecio por mi oficio se convertiría en su perdición. Subestimaban la mente de un hombre que ha pasado su vida midiendo ángulos, calculando resistencias, y ensamblando piezas para que encajen a la perfección. Mi vida entera había sido un entrenamiento para este momento. Visité al director del banco, un hombre joven al que conocía desde que era un niño. Fui a ver a Ismael varias veces, y juntos trazamos la estrategia legal. Hice llamadas, envié cartas certificadas, moví los hilos de mi vida con la misma precisión silenciosa con la que mis manos movían el cepillo sobre la madera, hasta dejar la superficie lisa y perfecta, lista para el siguiente paso. Ellos, ciegos de codicia y arrogancia, no vieron nada. Creían que mi silencio era debilidad, que mi aparente pasividad era la antesala de la rendición. Me veían ir y venir del pueblo, con mi vieja boina calada y mi paso lento, y seguramente pensaban que solo era un viejo dando paseos para matar el tiempo, sin sospechar que cada uno de esos paseos era un movimiento calculado en el tablero de ajedrez que yo había dispuesto en mi mente. Estaban tan seguros de su victoria, tan convencidos de mi incapacidad, que bajaron la guardia por completo, dejando al descubierto todos sus flancos. El cazador se había convertido en la presa, y ni siquiera se había dado cuenta. Si alguna vez has sentido la amarga punzada de la traición por parte de aquellos a quienes más quieres, quizás entiendas la determinación silenciosa que me impulsaba. Es una fuerza que no nace del odio, sino de la necesidad de proteger lo que es sagrado. Te invito a suscribirte a este canal, para que juntos podamos dar voz a estas historias de dignidad silenciosa, para que nunca se pierdan en el olvido y sirvan de faro a otros que, como yo, se enfrentan a la oscuridad de la codicia y el desprecio. Tu apoyo es el barniz que protege estas memorias y les da un brillo perdurable. El clímax, el momento del ensamblaje final de todas las piezas, llegó 2 semanas después de la visita de Lorena. Los convoqué a todos en casa un viernes por la tarde. He tomado una decisión sobre los papeles que me disteis, les dije por teléfono, con una voz tranquila y neutra que no dejaba traslucir nada. Acudieron los 3, puntuales y expectantes: Carlos, Silvia y Lorena. Se sentaron en el sofá nuevo que habían comprado, con expresiones triunfantes, casi saboreando la victoria. Lorena, en un gesto de arrogancia suprema, incluso había traído una botella de champán caro en el bolso, lista para celebrar mi capitulación. Yo me senté frente a ellos, en mi viejo sillón de orejas, el que estaba junto a la chimenea, el único mueble que se había salvado de su purga modernizadora. Me tomé mi tiempo, ajustándome en el asiento, dejando que el silencio se hiciera denso, pesado. Luego, con un gesto lento y deliberado, coloqué sobre la mesa de centro, justo al lado de su infame carpeta, la pequeña caja de metal oxidado que contenía las cartas de Javier. Sus miradas se desviaron hacia la caja con curiosidad, pero sin comprender aún su significado. El escenario estaba listo. La función final estaba a punto de comenzar, y yo era el único que conocía el guión. He leído vuestro acuerdo con mucha atención, comencé, mirándolos a los ojos a cada uno, sin prisa, sosteniendo su mirada hasta que fueron ellos quienes la apartaron. He considerado todas las opciones y he llegado a una conclusión. Hice una pausa dramática, disfrutando del poder que me daba su ignorancia. He decidido que no lo voy a firmar. La sonrisa de Silvia se congeló en sus labios, convirtiéndose en una mueca extraña. Carlos frunció el ceño, confundido, como si no hubiera entendido bien mis palabras. Lorena ladeó la cabeza, su expresión endureciéndose, el brillo depredador volviendo a sus ojos. El ambiente en la sala cambió en un instante. Pero eso no es todo, continué, mi voz firme y clara, sin un atisbo de duda. Vuestro acuerdo me ha hecho pensar mucho. Me ha hecho reflexionar sobre lo que Javier querría de verdad, sobre el propósito de su legado. En su nota, me pidió que usara este dinero para hacer el bien, como él me enseñó. Y eso es exactamente lo que he decidido hacer. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, sintiendo cómo el peso de mi vida y mis valores me sostenía. Ya no había miedo,
Solo la certeza de estar haciendo lo correcto, de estar honrando a mi hijo de la única manera posible. Hice otra pausa, dejando que el silencio se espesara aún más, que la tensión se pudiera casi cortar con un cuchillo. Hace 3 días firmé ante notario la creación de la Fundación Javier Vidal, anuncié, paladeando cada palabra. Una fundación sin ánimo de lucro, dotada con 23 de los 24 millones de euros de la herencia. Su único y exclusivo propósito será conceder becas completas a jóvenes de toda España que quieran aprender un oficio artesanal: carpinteros, herreros, ceramistas, guarnicioneros. Jóvenes con talento pero sin recursos, exactamente como lo era Javier al principio de su carrera, antes de que la vida lo golpeara. El rostro de Carlos pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos, como si le hubieran abofeteado. Silvia abrió la boca para decir algo, pero de ella solo salió un sonido ahogado, un balbuceo ininteligible. Lorena me miraba con un odio puro, sin disimulo, como una loba a la que le han arrebatado la presa de entre las fauces. Sus máscaras habían caído, revelando la fealdad de su codicia. Yo los observé, impasible, sintiendo no una alegría vengativa, sino una profunda y serena sensación de justicia. El dinero de mi hijo no alimentaría su avaricia, alimentaría los sueños de cientos de jóvenes que sí entendían el valor del trabajo hecho con las manos y el corazón. El dinero volverá a las manos de gente que, como yo, cree que el valor de una persona no reside en las cifras de su cuenta bancaria, sino en la belleza y la honestidad de lo que es capaz de construir con su propio esfuerzo. Continué, mi voz resonando en el salón. El resto del dinero, añadí, mirándolos con frialdad, el millón que queda, lo he puesto en una cuenta a mi nombre. Es más de lo que necesitaré para vivir el resto de mis días, con la tranquilidad que me habéis intentado robar. Y esta casa, dije, abarcando la estancia con un gesto, será vendida en cuanto sea posible. El dinero íntegro de la venta se añadirá a los fondos de la fundación. Esa fue la estocada final. Silvia se levantó de un salto, temblando de rabia. No puede hacer eso, es nuestro dinero, el dinero de la familia, lo impugnaremos. Diremos que no está en sus cabales, que es un viejo senil, gritó, su voz aguda y estridente. Carlos, a su lado, asentía con la cabeza, su rostro congestionado por la furia. Fue entonces cuando supe que era el momento de usar mi última herramienta, la más afilada de todas. Con una calma exasperante, abrí la caja de metal y saqué el fajo de cartas atadas con la cinta azul, depositándolas suavemente sobre la mesa. Estas son las cartas que Javier me escribió después de que tú, dije clavando mi mirada en Lorena, lo abandonaras por ser pobre. Cuentan una historia muy diferente a la que habéis intentado vender. Una historia de dolor, de humillación y de abandono. Estoy seguro de que un juez podría encontrarlas muy interesantes a la hora de evaluar vuestra reclamación y vuestra supuesta buena fe. La cara de Lorena perdió todo su color. Miró las cartas como si fueran serpientes venenosas. Sabía perfectamente lo que contenían. Sabía que su testimonio la destruiría profesional y personalmente, exponiéndola como la fraude que era. Y no solo eso, añadí asestando el golpe de gracia. El juez también encontrará muy interesante el informe pericial de mi buen amigo, el juez retirado Ismael Aguirre, que ha certificado mi perfecta salud mental y mi plena capacidad para tomar mis propias decisiones, después de varias conversaciones y análisis de la situación. Vuestra acusación de incompetencia no solo se caería, sino que podría volverse en vuestra contra como un intento de coacción y estafa a un anciano. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Un silencio pesado, denso, cargado con el peso de su derrota, y de mi silenciosa e inquebrantable victoria. No había ganado una batalla por el dinero nunca me había importado, había ganado una batalla mucho más importante, una batalla por la memoria de mi hijo, una batalla por el amor de mi mujer, una batalla por el respeto a una vida de trabajo, una batalla por mi propia dignidad. Los miré por última vez, a los tres, encogidos en su miseria moral, y no sentí nada más que una inmensa lástima. Habían tenido la oportunidad de ser una familia, de honrar a Javier, de cuidar de mí, pero eligieron el camino de la codicia, y ese camino siempre, tarde o temprano, conduce a un callejón sin salida. Ese banco del porche para mí, era mucho más que un simple trozo de madera. Era el último puente que me unía a la memoria de mi hijo. Intentar destruirlo fue como intentar destruir mi corazón.
Hay recuerdos que nos anclan a la vida, que nos dan fuerza cuando todo parece perdido. Si crees que estas memorias merecen ser protegidas y contadas, te pido de nuevo que te suscribas al canal. Cada suscripción es un clavo más que fija estas historias en la pared del tiempo, asegurando que no se caigan, que no se rompan, que no se olviden. Me levanté de mi sillón, sintiéndome más ligero que en los últimos 6 meses. La carga que había llevado sobre mis hombros desde la muerte de Javier se había desvanecido, reemplazada por una sensación de paz y de deber cumplido. Ya no había nada más que decir. Mis acciones habían hablado por mí, con la elocuencia y la solidez de la madera de roble. Los dejé allí, sentados en medio del desastre de sus planes, ahogándose en el silencio de su propia vergüenza. Me di la vuelta y caminé hacia mi taller, mi santuario. Al cerrar la puerta tras de mí, el sonido de sus voces rotas y sus acusaciones mutuas se convirtió en un murmullo lejano e insignificante. Mi partida no fue un acto de huida, sino de liberación. No esperé a que la casa se vendiera, ni a que sus ecos de codicia se apagaran del todo. En apenas una semana, empaqué las pocas cosas que verdaderamente me pertenecían. Mi ropa de trabajo, mis herramientas de carpintería, esas que se han amoldado a la forma de mis manos con el paso de los años, las fotografías de Elena y Javier que siempre presidían la mesilla de noche, y por supuesto, la pequeña caja de madera con las cartas de mi hijo. Todo lo demás, los muebles nuevos y fríos, los objetos sin alma que habían comprado, eran solo cáscaras vacías, decorados de un teatro en el que yo ya no quería actuar. El verdadero hogar, el que se construye con recuerdos y amor, me lo llevaba conmigo. La última tarde, antes de cerrar la puerta para siempre, me senté una vez más en el banco del porche, ese que Silvia había querido convertir en leña. Acaricié la madera gastada por el sol, la lluvia y las confidencias, y casi pude sentir la presencia de mi hijo a mi lado, como en tantas otras tardes de nuestra vida. No sentía rencor, ni siquiera rabia, solo una profunda y serena tristeza por Carlos. En su ceguera, no solo había perdido a su hermano y una fortuna, sino que ahora, sin saberlo, también había perdido a su padre. Había elegido un camino de espinas, y se había quedado solo en él, rodeado de un silencio que valía mucho más que todo el dinero del mundo. Dejé las cartas de Javier sobre la mesa de la cocina, esa que yo mismo construí con madera de nogal, bien a la vista de todos. Ya no eran un arma para mi defensa, sino un espejo para su conciencia. Quizás algún día, cuando el veneno de la codicia se disipara y solo quedara el vacío, Carlos las leería y se encontraría con el fantasma del hombre que podría haber sido, con el recuerdo del hermano que traicionó. Después de eso, sin más dilación, metí la vieja llave de hierro en la cerradura, la giré por última vez escuchando su chasquido definitivo, y me marché de allí sin mirar atrás ni una sola vez. El pasado quedaba cerrado, y yo caminaba hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, sentía completamente mío. Carlos y Silvia nunca llegaron a impugnar nada. La amenaza silenciosa de aquellas cartas, sumada al informe de Ismael y al ridículo público que les esperaba en un pueblo donde todos nos conocemos, fue un muro demasiado alto para su cobardía. Se quedaron solos, atrapados en esa casa que ya no era un hogar sino un mausoleo de su propia vergüenza, rodeados por el murmullo acusador de sus vecinos. El dinero, ese dios al que le habían rezado con tanta devoción, se había desvanecido como el humo, y con él se fue el respeto de todos los que los rodeaban. Descubrieron de la peor manera posible que hay pobrezas que ninguna fortuna puede remediar, y la suya era la pobreza del alma, la más incurable de todas. Yo me mudé a un pequeño apartamento en el centro del pueblo, con un balcón que se asoma a la plaza mayor, donde juegan los niños y los viejos leen el periódico al sol. Es un lugar pequeño, pero está lleno de luz y de calor. Y lo más importante de todo es que es mío, un espacio donde nadie me mira con condescendencia ni calcula el valor de mis recuerdos. Con una pequeña parte del dinero que me quedé, he vuelto a abrir mi viejo taller de carpintería, ese que decidí no incluir en la venta de la casa. No lo he hecho por necesidad económica desde luego, sino por una necesidad mucho más profunda, la necesidad de seguir siendo yo mismo Mateo el carpintero. La Fundación Javier Vidal es ahora una hermosa realidad que crece cada día. Ya ha concedido sus primeras becas, y la noticia se extendió por los pueblos de la comarca como una semilla de esperanza. Hace unas semanas, vino a verme el primer becado,
un muchacho de un pueblo de Extremadura, de apenas 18 años, con las manos grandes y los ojos brillantes de ilusión. Me habló durante horas de su sueño de ser ebanista, de su amor por la madera, con una pasión que me recordó a mí mismo cuando tenía su edad. En su mirada no había codicia, solo el deseo puro de aprender un oficio noble, de construir algo bello y duradero con sus propias manos. Le ofrecí enseñarle todo lo que sé, aquí mismo, en mi taller. Y aceptó sin dudarlo un instante. Ahora, cada mañana, el sonido de la lija contra la madera y el golpe rítmico del martillo vuelven a llenar el aire de la calle. Pero ya no es un sonido solitario. Es el sonido del futuro, la melodía del legado de mi hijo. Su herencia no está guardada en la fría cámara acorazada de un banco, sino que vive y respira en las manos de este chico, y en las de todos los que vendrán después de él. El dinero se gasta, se pierde, se devalúa, pero el conocimiento transmitido con amor es un tesoro que se multiplica y perdura para siempre. Mi nieto, David, el hijo de Carlos, ha empezado a visitarme a escondidas de sus padres. Tiene 15 años, y los ojos melancólicos de su tío Javier. Al principio venía, y se quedaba en la puerta del taller, sin atreverse a entrar, solo mirando. Ahora ya entra, se sienta en un rincón sobre un taburete de pino, y me observa trabajar en silencio durante horas. Apenas hablamos, pero no hace falta. En el lenguaje callado de nuestras miradas, hay un puente que se está construyendo, una conexión que la avaricia de sus padres no ha podido destruir por completo. Quizás, solo quizás, para él todavía haya esperanza de aprender lo que es el verdadero valor de las cosas. A veces, al caer la noche, me siento en el pequeño balcón de mi nuevo hogar y miro las estrellas, las mismas que miraba con Elena desde el porche de nuestra casa. Pienso en ella, pienso en Javier, y una profunda sensación de paz me inunda el pecho. El dinero no me trajo la felicidad como algunos creen, sino que me trajo una prueba, la más dura de todas. Una prueba para demostrar de qué material estaba hecho realmente, cuál era la veta de mi alma. Y creo, con la humilde y silenciosa certeza de un artesano que conoce bien su madera, que he estado a la altura de sus recuerdos, y que he cumplido la promesa que le hice a mi mujer. Construimos nuestras vidas de la misma manera que se construye un buen mueble, con cimientos sólidos de amor, con ensamblajes fuertes de sacrificio y con un acabado final de memoria y respeto. Pero a veces los que vienen después, los que disfrutan de su comodidad y su cobijo, se olvidan de quién cortó la madera, de quién la lijó hasta dejarla suave, de quién unió las piezas con paciencia infinita. Se olvidan de que una vida sin alma, sin raíces, sin historia, es solo una cáscara vacía, hermosa por fuera pero hueca por dentro, esperando el más mínimo golpe para desmoronarse y convertirse en polvo. Por eso, cuidad a los viejos arquitectos de vuestras vidas, honrad sus manos cansadas y sus espaldas encorvadas por el peso de los años y de los desvelos. Escuchad sus silencios, porque en ellos se esconde la sabiduría de 1000 batallas ganadas y perdidas. Porque un día, cuando ya no estén, cuando la casa de vuestra vida se sienta extrañamente vacía y fría, puede que os deis cuenta de que lo que de verdad tenía valor, no era el tejado que os cubría del temporal, sino el amor incondicional con el que fue construido. Y para entonces, puede que ya sea demasiado tarde para dar las gracias. La historia de un hombre es como una pieza de madera única, tiene sus nudos, sus grietas y una veta irrepetible que cuenta el paso de los años. Mi historia ha llegado a su fin, pero hay muchas más esperando ser contadas, esperando encontrar una voz. Si estas palabras han resonado en tu corazón de alguna manera, si te han hecho pensar o sentir, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo es el barniz que protege estas memorias del olvido, permitiendo que su brillo perdure y llegue a otros que necesiten escucharlas. Juntos, podemos asegurarnos de que la dignidad nunca pase de moda. He visto que la madera de olivo, con sus vetas retorcidas y su dureza, es la que cuenta las historias más interesantes y la que más resiste el paso del tiempo. Cada vida es así, forjada a base de presiones y dificultades. Mi nieto David me preguntó el otro día por qué sigo trabajando si ya no lo necesito. Le respondí que un carpintero no trabaja solo con las manos sino con el alma, y el alma no entiende de jubilaciones. Es el propósito lo que nos mantiene firmes, lo que evita que nos pudramos por dentro. El propósito es la viga maestra que sostiene toda nuestra estructura hasta el último día. El taller se ha convertido en un pequeño santuario de la memoria y del futuro. A veces vienen otros jubilados del pueblo a mirar, a charlar, a recordar los viejos tiempos en los que las cosas se hacían para durar.
y entre ellos y el joven aprendiz se crea una magia especial. Un diálogo entre generaciones, que creía perdido para siempre. Le enseñan viejos trucos del oficio, le cuentan historias de sus padres y abuelos, y él, a cambio, les devuelve con su juventud y su entusiasmo una chispa de vida que creían extinta. El legado de Javier ha resultado ser mucho más grande de lo que imaginé. Mi relación con mi nieto David se fortalece cada día, en la quietud del taller. Ya no solo mira, ahora pregunta. Quiere saber el nombre de cada herramienta, la diferencia entre la madera de cerezo y la de castaño, el secreto para hacer una unión de cola de Milano perfecta. Le estoy enseñando a construir una pequeña caja de música, y veo en sus manos torpes pero decididas la misma curiosidad que tenía su tío Javier. Sé que cuando se la lleve a su casa, esa pequeña caja será un caballo de Troya, un objeto lleno de mi amor y mi memoria en territorio enemigo. He aprendido que la verdadera riqueza no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco y en ser capaz de darlo todo. Mi vida ahora es más sencilla, pero infinitamente más rica que cuando tenía 24 millones de euros en una cuenta a mi nombre. Mi riqueza es el olor a serrín por la mañana, el brillo en los ojos de mi aprendiz cuando termina su primera pieza, las visitas silenciosas de mi nieto, y la paz de saber que he sido fiel a mí mismo y a los que amé. He cerrado el círculo de mi vida con la misma precisión con la que se cierra una caja bien hecha, sin dejar rendijas para el arrepentimiento. Gracias por haber dedicado tu tiempo a escuchar la historia de este viejo carpintero. Cada vida es un relato que merece ser oído, y me siento agradecido por haber podido compartir el mío contigo. Si tienes alguna idea o sugerencia para futuras historias que te gustaría ver en este espacio, por favor, déjala en los comentarios. Vuestras palabras son la semilla de la que brotan estos relatos. Y si aún no lo has hecho, te invito una vez más a suscribirte al canal, para que juntos podamos seguir construyendo este refugio para la memoria, la dignidad y el corazón.